El 12 de octubre de 1996, Julián, un brillante adolescente de 16 años, desapareció en la pequeña y apacible ciudad de Puerto Serena tras salir de la biblioteca municipal. Durante 17 largos años, su caso se convirtió en un fantasma que atormentaba a su familia y a toda la comunidad. Un expediente lleno de páginas en blanco y preguntas sin respuesta. No había pistas, ni testigos, ni un motivo aparente. Era como si la tierra se lo hubiera tragado en el breve trayecto de 10 minutos que separaba la biblioteca de su casa. Hasta que una tarde de 2013, un descubrimiento completamente inesperado en el mismo lugar donde fue visto por última vez, lo cambió todo. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos, esperando en silencio entre las páginas de un libro olvidado? Antes de contarte cómo una simple nota con un código, encontrada por casualidad en un viejo libro de historia, desató una cadena de revelaciones que nadie podría haber imaginado, déjanos un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Acredítanos, no querrás perderte la increíble secuencia de acontecimientos que este pequeño trozo de papel desencadenó, demostrando que a veces los secretos más oscuros se esconden a plena vista. La historia de Puerto Serena estaba a punto de ser reescrita por completo, y todo comenzó con la curiosidad de una joven estudiante que se negó a aceptar que un chico como Julián simplemente se desvaneciera sin dejar rastro alguno en el mundo. Ese sábado de otoño había comenzado como cualquier otro para la familia de Julián. El aire era fresco y las calles de Puerto Serena estaban tranquilas, imbuidas de esa paz característica de una ciudad donde todos se conocen. Julián, un joven introvertido y apasionado por los enigmas y la historia, había pasado la tarde en su lugar favorito, la biblioteca municipal. Según el testimonio de la bibliotecaria, la señora Inés se marchó poco antes del cierre, con un pesado tomo sobre simbología medieval bajo el brazo. Era un trayecto que había hecho cientos de veces, un camino seguro y familiar. Pero esa noche, Julián no llegó a casa para cenar. Su silla en la mesa permaneció vacía, un silencio ensordecedor que marcó el inicio de una pesadilla interminable. Las primeras horas fueron de una angustia creciente. Sus padres, Elena y Ricardo, llamaron a sus pocos amigos, a los hospitales, a la policía local, con la esperanza de que solo fuera una travesura adolescente, una pérdida de la noción del tiempo. Pero a medida que la noche avanzaba, el miedo se solidificaba en una certeza aterradora. Ricardo, un profesor de historia, recorrió el camino de la biblioteca a casa una y otra vez, buscando cualquier cosa fuera de lugar, una mochila abandonada, una señal de lucha. Elena se quedó junto al teléfono, cada timbre un sobresalto de esperanza que se desvanecía en decepción. La normalidad de su vida se había fracturado de forma irreparable, y la incertidumbre se instaló en su hogar como un miembro más de la familia, cruel y permanente. La investigación policial, dirigida por el comisario Vargas, un hombre recto pero acostumbrado a delitos menores, se encontró inmediatamente en un callejón sin salida. Puerto Serena no estaba preparada para un caso así. Se entrevistó a la señora Inés, la última persona que lo vio, quien afirmó que Julián parecía tranquilo, como siempre. Sus amigos no sabían nada. Él no había mencionado ningún plan ni parecía preocupado por algo. Los agentes peinaron la zona, los bosques cercanos, los edificios abandonados. No encontraron absolutamente nada, ni una fibra de ropa, ni una huella, ni una sola persona que hubiera visto algo sospechoso. La desaparición de Julián era un enigma perfecto, frustrante y aterrador, un vacío que la lógica no podía explicar. La noticia sacudió los cimientos de Puerto Serena. La ilusión de seguridad que definía a la ciudad se hizo añicos. Al principio, la comunidad se volcó en la búsqueda, organizando batidas ciudadanas con un fervor casi desesperado. Los vecinos, que hasta entonces dejaban sus puertas sin llave, comenzaron a cerrarlas con recelo. Los padres ya no dejaban que sus hijos caminaran solos a la escuela. La desaparición de Julián no solo se llevó a un joven prometedor, también envenenó el ambiente de confianza que había definido a la ciudad durante generaciones. El miedo y la sospecha se filtraron en las conversaciones cotidianas y el nombre de Mino Peta
Julián se convirtió en un susurro, el recordatorio constante de que el mal podía anidar en los lugares más insospechados y llevarse lo más preciado sin previo aviso. Con el paso de las semanas, el fervor inicial de la búsqueda se fue apagando, reemplazado por una resignación pesada y silenciosa. Las batidas ciudadanas se volvieron menos frecuentes, los carteles con el rostro sonriente de Julián comenzaron a desvanecerse bajo el sol y la lluvia, y el caso, que había ocupado los titulares locales, fue relegado a las páginas interiores. Para el comisario Vargas y su pequeño equipo, la frustración era palpable. Habían agotado todas las líneas de investigación posibles con los recursos limitados de la época. Sin un cuerpo, sin testigos y sin una sola prueba forense, el expediente de Julián se convirtió en un monumento al fracaso, un laberinto de informes que no llevaban a ninguna parte. Oficialmente, el caso entró en la categoría de desaparición de persona, un limbo burocrático que no ofrecía consuelo ni respuestas. Mientras la investigación oficial se enfriaba, la de Ricardo, el padre de Julián, apenas comenzaba. Transformó el dormitorio de su hijo, que permanecía intacto, en un centro de operaciones. Las paredes se llenaron de mapas de Puerto Serena, marcados con alfileres y rutas, líneas de tiempo meticulosamente dibujadas y fotocopias de cada página del informe policial. Pasaba las noches releyendo los testimonios, buscando contradicciones, una palabra fuera de lugar, un detalle que la policía hubiera pasado por alto. Se obsesionó con el libro de simbología medieval, convenciéndose de que la clave estaba allí, en algún código oculto que solo su hijo, con su mente brillante, podría haber entendido. Su búsqueda no era solo la de un padre desesperado, era el intento de un historiador de imponer lógica y orden en un evento que desafiaba toda explicación racional. El dolor de Elena, la madre, se manifestaba de una forma completamente distinta, más interna y devastadora. Mientras Ricardo buscaba respuestas en el exterior, Elena se aferraba a la rutina como un salvavidas. Mantenía la habitación de Julián impecable, lavaba su ropa y la guardaba doblada en los cajones, y cada noche dejaba una luz encendida en el pasillo, un faro de esperanza, que también era una tortura constante. Se negaba a hablar de Julián en tiempo pasado, manteniendo viva la posibilidad de su regreso en cada gesto. Esta pérdida ambigua, la ausencia de un cierre, le impedía procesar el duelo. Vivía en un estado de espera perpetua, atrapada entre la memoria de su hijo y el vacío insoportable de su ausencia, un sufrimiento silencioso que la consumía día a día. El primer aniversario de la desaparición fue un día de una quietud aplastante en Puerto Serena. Los medios de comunicación locales publicaron breves artículos conmemorativos, reavivando la herida en la conciencia de la comunidad. Para Elena y Ricardo, fue un recordatorio brutal de que el mundo seguía girando, mientras el suyo se había detenido para siempre. Algunos vecinos, bien intencionados, les ofrecieron palabras de consuelo, pero sus miradas estaban llenas de lástima e incomodidad. Nadie sabía qué decir. El caso de Julián se había convertido en un tabú, un tema demasiado doloroso para ser abordado abiertamente. La familia se sintió más aislada que nunca, envuelta en un dolor que solo ellos podían comprender en su totalidad, mientras la ciudad que una vez sintieron como suya, ahora parecía un lugar extraño y hostil. Los años siguientes fueron un cruel desfile de pistas falsas y esperanzas rotas. Cada cierto tiempo, una llamada anónima o un supuesto avistamiento en otra ciudad sacudía a la familia. Un detective retirado que se interesó por el caso, un psíquico que afirmaba tener visiones, un viajero que creyó reconocer a Julián en una estación de tren lejana. Cada nueva pista era una descarga de adrenalina, un resurgimiento de la esperanza que los impulsaba a contactar de nuevo a la policía, a hacer llamadas, a investigar. Pero cada una de ellas terminaba de la misma manera, en un callejón sin salida, en una dolorosa decepción que los dejaba aún más vacíos que antes. Estas falsas alarmas eran como pequeñas muertes, recordatorios constantes de que su búsqueda era un eco en el vacío, y la frustración con la ineficacia del sistema solo profundizaba su herida. Con el tiempo,
la historia de Julián se transformó en una leyenda urbana en Puerto Serena, un cuento con moraleja para asustar a los niños y un recordatorio sombrío para los adultos. El chico de la biblioteca, lo llamaban. La biblioteca municipal, antes un símbolo de conocimiento y refugio, adquirió un aura melancólica. La señora Inés, la bibliotecaria, envejeció tras su mostrador, su mirada siempre cargada con el peso de ser la última persona que lo vio. La comunidad había encontrado una manera de seguir adelante, encapsulando la tragedia en una narrativa distante. Pero para quienes lo vivieron de cerca, el caso no era una leyenda, era una herida abierta. La aparente paz de Puerto Serena era una fachada que ocultaba una cicatriz profunda, la prueba de que la normalidad podía romperse en un instante, sin explicación ni justicia. Para el año 2013, 17 años después del día en que Julián se desvaneció, una extraña y frágil normalidad se había asentado sobre la familia. Ricardo, ya jubilado, había guardado sus mapas, aunque no su dolor. Su obsesión se había vuelto más silenciosa, una corriente subterránea de tristeza que lo acompañaba siempre. Elena seguía manteniendo la casa como un santuario, pero la esperanza en sus ojos había sido reemplazada por una resignación melancólica. Habían aprendido a vivir con el fantasma de su hijo, a navegar los días con un vacío permanente en el corazón. El caso estaba oficialmente archivado, considerado irresoluble. Parecía que el secreto de lo que le ocurrió a Julián estaba destinado a permanecer enterrado para siempre, perdido en el tiempo, hasta que la curiosidad de una joven estudiante estaba a punto de demostrar lo contrario. La persona que cambiaría el curso de esta historia no era detective ni periodista, sino una joven llamada Valeria, una brillante estudiante de historia en la universidad local, nacida el mismo año en que Julián desapareció. Fascinada por la leyenda del chico de la biblioteca, que había escuchado desde niña, decidió basar su trabajo de fin de curso en la historia no contada de Puerto Serena, en los secretos que la ciudad prefería olvidar. En una tarde lluviosa de 2013, acudió a la biblioteca municipal y con una mezcla de curiosidad académica y respeto casi reverencial, solicitó un libro específico del archivo, un pesado y olvidado tratado sobre simbología medieval. La señora Inés, a punto de jubilarse, lo buscó en los estantes polvorientos, sin saber que estaba a punto de entregar la llave que reabriría el caso más doloroso de la historia del pueblo. Sentada en una de las viejas mesas de roble, bajo la luz tenue de una lámpara de lectura, Valeria abrió el tomo con cuidado. Sus páginas, gruesas y amarillentas, olían a tiempo y a olvido. Mientras pasaba las primeras hojas, algo se deslizó desde el interior y cayó suavemente sobre la mesa. Era un pequeño trozo de papel, doblado en 4, tan frágil que parecía a punto de desintegrarse. Su corazón se aceleró. No era un marcapáginas olvidado, era algo deliberado, escondido con intención. Con manos temblorosas, lo desdobló. No había palabras, solo una secuencia de números y símbolos extraños, escritos con la caligrafía apretada y metódica de alguien acostumbrado a tomar notas precisas. Era un código. Un escalofrío recorrió su espalda, una intuición poderosa de que acababa de encontrar algo de una importancia incalculable. Su primer impulso fue comprobar la ficha de préstamo del libro, guardada en un bolsillo de cartón en la contraportada. Allí estaba, escrito con una tinta ya desvaída, Julián, seguido de la fecha 12 de octubre de 1996. La conexión era innegable, un golpe de realidad tan potente que le cortó la respiración. 17 años después, en sus manos tenía el único objeto que Julián había dejado atrás. Un mensaje silencioso que había esperado pacientemente entre las páginas de un libro. De repente, la leyenda urbana cobró vida. No era solo una historia triste, era un misterio por resolver, y ella sostenía la primera y única pista real que había existido. La desaparición de Julián no había sido un simple desvanecimiento, había sido un evento con un propósito, y él había intentado dejar un rastro. Esta pequeña nota lo cambiaba todo. Transformaba la narrativa de una víctima pasiva en la de un protagonista activo
que hasta el último momento intentó comunicarse. Julián no se había perdido. Había descubierto algo tan peligroso que no podía contarlo abiertamente, algo que lo obligó a recurrir al lenguaje que mejor conocía, los códigos y los enigmas. La policía de 1996, buscando un cuerpo o un secuestrador, nunca habría considerado la posibilidad de que la clave estuviera en el intelecto del propio muchacho. La investigación había fracasado porque habían estado buscando en el lugar equivocado. La verdad no estaba en los bosques ni en las calles de Puerto Serena, sino oculta en un lenguaje secreto, esperando a que alguien con la mente adecuada la encontrara y la descifrara. Valeria sintió un peso abrumador de responsabilidad. Sabía por las crónicas de la época que la policía había sido ineficaz, que habían descartado cualquier teoría que se saliera de lo convencional. Llevarles esta nota ahora, sin entender su significado, podría resultar en que la perdieran o la archivaran como una curiosidad más. Sintió una extraña lealtad hacia Julián, un joven que, como ella, amaba los secretos de la historia. Decidió que, antes de involucrar a las autoridades, intentaría descifrar el mensaje por sí misma. Se llevó el libro y la nota a su pequeño apartamento de estudiante. Extendió el papel sobre su escritorio y comenzó a trabajar. La clave, estaba segura, tenía que estar en el propio libro. Era un cifrado que Julián, un experto en simbología, habría ideado. Tras varios días de intentos infructuosos, probando diferentes métodos de criptografía, Valeria se dio cuenta de que le faltaba una pieza fundamental, el contexto. Necesitaba entender la mente de Julián, saber más sobre él que lo que decían los viejos recortes de prensa. Con el corazón en un puño, tomó la decisión más difícil de todas: contactar a los padres de Julián. Encontró su dirección en la guía telefónica, la misma casa de siempre. Al llegar, se encontró con una vivienda cuidada, pero impregnada de una tristeza palpable. Fue Ricardo quien abrió la puerta, un hombre envejecido por el dolor, con una mirada que había perdido todo brillo. Valeria, nerviosa pero decidida, le explicó quién era y le mostró la nota. La reacción de Ricardo fue una mezcla de escepticismo, dolor y una chispa de interés que no había sentido en más de una década. Elena se unió a ellos en el salón, su rostro una máscara de fragilidad. Escucharon la historia de Valeria en un silencio tenso. Cuando Ricardo vio la caligrafía de la nota, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es su letra», susurró, su voz rota. Era la primera vez en 17 años que tenían algo tangible de su hijo, una prueba de que había luchado, de que había pensado hasta el final. Ese pequeño trozo de papel reavivó una llama que creían extinguida para siempre. Ricardo, el historiador que había abandonado su propia investigación por agotamiento, sintió cómo la vieja obsesión regresaba, pero esta vez con un propósito renovado. Llevó a Valeria al cuarto de Julián, que permanecía casi intacto, y sacó las cajas polvorientas que contenían sus mapas y notas. Una nueva y extraña alianza acababa de formarse, uniendo a un padre afligido y a una joven estudiante en una misión común: descifrar el último mensaje de Julián y desenterrar la verdad que Puerto Serena había mantenido oculta durante tanto tiempo. Juntos, en el santuario silencioso que era la habitación de Julián, Ricardo y Valeria comenzaron un trabajo que mezclaba el duelo con la criptografía. El aire estaba cargado con el peso de 17 años de ausencia, pero también con una nueva y vibrante energía. Extendieron sobre el escritorio los viejos mapas de Ricardo, las notas descoloridas, y en el centro, como un artefacto sagrado, el pequeño papel con el código. Fue una colaboración improbable, la memoria íntima de un padre que conocía cada matiz del pensamiento de su hijo y la mente analítica de una joven historiadora entrenada para encontrar patrones en el caos. Ricardo aportaba el contexto emocional, recordando la fascinación de Julián por los cifrados simples pero ingeniosos, mientras Valeria aplicaba una metodología rigurosa, descartando una a una las teorías criptográficas complejas. Estaban reconstruyendo el último pensamiento de Julián, uniendo el corazón y la razón en una búsqueda desesperada. La clave, como Ricardo había intuido,
no residía en un sistema complejo, sino en una elegancia simple. Fue Valeria quien formuló la hipótesis que lo cambió todo. El código no era un cifrado autónomo, sino que dependía del propio libro de simbología medieval. Propuso un sistema de coordenadas. Cada grupo de números podría corresponder a una página, una línea y una palabra dentro del tomo. Con una ansiedad casi insoportable, tomaron el pesado libro y comenzaron a probar la teoría. El primer conjunto de números los llevó a la página 84, línea 5, palabra 3. La palabra era ellos. El segundo conjunto los guió a la palabra usan. El corazón de Ricardo se detuvo por un instante. No era una secuencia aleatoria. Era un mensaje. Estaban escuchando la voz de su hijo por primera vez en 17 años. Una voz que les hablaba desde el pasado a través de un código de tinta y papel. Trabajaron durante horas, con una concentración febril, uniendo las palabras una por una. La frase completa emergió finalmente clara y aterradora. Ellos usan la sala de archivos. Cuidado con el benefactor. El mensaje era corto, pero su impacto fue devastador. De repente, la desaparición de Julián dejó de ser un misterio abstracto para convertirse en una conspiración concreta. La sala de archivos apuntaba directamente a la biblioteca, el epicentro de todo. Pero fue la segunda frase la que heló la sangre de Ricardo. El benefactor. En Puerto Serena, esa palabra solo podía referirse a una persona, don Alejandro de la Vega, un industrial millonario cuya filantropía había financiado la renovación de la biblioteca, el hospital y casi todas las instituciones culturales del pueblo. Era una figura intocable, un pilar de la comunidad. La idea de que estuviera implicado era tan absurda como monstruosa. La mención del benefactor recontextualizó por completo la historia de Puerto Serena. Don Alejandro no era solo un hombre rico, era el alma visible de la ciudad, el rostro de su generosidad y progreso. Su familia había sido mecenas durante generaciones y su reputación era impecable. Ricardo y Valeria comenzaron a revisar archivos de periódicos antiguos y placas conmemorativas. El nombre de la Vega estaba en todas partes, especialmente ligado a la biblioteca. Había donado colecciones enteras, financiado la digitalización de documentos y tenía, según los estatutos de la biblioteca, un acceso casi ilimitado a sus instalaciones. Era el guardián no oficial del patrimonio de la ciudad. La advertencia de Julián sugería que esa fachada de guardián ocultaba algo mucho más oscuro, una depredación que se llevaba a cabo bajo el manto de la caridad y el respeto público. La primera parte del mensaje, ellos usan la sala de archivos, adquirió entonces un significado siniestro. Ricardo recordó de inmediato la actitud de la señora Inés, la bibliotecaria de la época. Siempre había sido extremadamente protectora con la sala de archivos, área restringida en el sótano que albergaba los documentos más antiguos de la ciudad. En su momento, Ricardo lo había atribuido a un celo profesional excesivo. Ahora, a la luz del mensaje de Julián, esa actitud parecía más bien la de una cómplice que custodiaba un secreto. ¿Era posible que ella, una empleada de toda la vida, estuviera involucrada en la red de don Alejandro? La conspiración se expandía, tejiendo una red de complicidades que involucraba a las personas más confiables de Puerto Serena. El lugar más seguro de la ciudad era en realidad la escena del crimen. La confirmación de que no estaban persiguiendo fantasmas llegó de una fuente inesperada, los propios cuadernos de Julián. Revisando una de sus viejas libretas de historia, llena de anotaciones sobre las cruzadas y los templarios, Valeria notó algo que Ricardo había pasado por alto durante años. En una de las últimas páginas, escondido entre bocetos de escudos de armas, había un pequeño y detallado mapa de la planta baja de la biblioteca. Estaba dibujado con la precisión característica de Julián, y en la sección que correspondía a la sala de archivos, una pequeña X marcaba un punto específico detrás de una de las estanterías más grandes y antiguas. Julián no solo había descubierto la conspiración, había localizado su centro neurálgico. Este mapa era un segundo mensaje, una prueba de que su investigación había sido metódica y que estaba a punto de encontrar algo tangible cuando fue silenciado. Con el mapa,
En sus manos la situación alcanzó un punto de no retorno. Ricardo y Valeria se miraron, comprendiendo el inmenso peligro de lo que habían descubierto. No podían acudir a la policía. Si don Alejandro de la Vega era el benefactor, su influencia podría llegar a cualquier rincón de la administración local, incluido el departamento de policía. ¿Quién sabía cuántas personas estaban en su nómina o le debían favores? Acusar a un hombre tan poderoso sin pruebas irrefutables no solo sería inútil, sino que podría ponerlos en un peligro mortal. Se dieron cuenta de que estaban solos en esto. La única manera de honrar la memoria de Julián y desenterrar la verdad era seguir sus pasos. Tenían que entrar en la sala de archivos y descubrir qué se ocultaba detrás de esa estantería marcada con una X. La siguiente fase de su investigación no sería académica, sino una infiltración clandestina en el corazón de las tinieblas de Puerto Serena. La noche elegida para la incursión fue fría y sin luna, ni manto de oscuridad que parecía cómplice de su misión. Ricardo, usando una vieja llave maestra de la facultad que había guardado por pura nostalgia, abrió una puerta lateral de la biblioteca, con un clic que resonó en el silencio como un disparo. El aire en el interior era denso, cargado con el olor a papel viejo y a secretos. Cada crujido del suelo de madera, cada sombra proyectada por las estanterías, era una fuente de tensión. No eran un padre y una estudiante, eran dos espectros moviéndose por un mausoleo, guiados por el fantasma de un muchacho. Descendieron las escaleras hacia el sótano, hacia la sala de archivos, sintiendo cómo la temperatura bajaba y el peso de 17 años de silencio se hacía casi insoportable. Estaban a punto de profanar el lugar más sagrado y a la vez más profanado de Puerto Serena. Encontraron la estantería del mapa de Julián al fondo de la sala, una mole de roble oscuro que llegaba hasta el techo, cargada de pesados legajos encuadernados en cuero. Parecía inamovible, una parte sólida de la estructura del edificio. Valeria buscó ranuras o botones, mientras Ricardo la examinaba con la mirada de un historiador, buscando una anomalía en su diseño. Recordó algo sobre la ebanistería del siglo XIX. La simetría a menudo ocultaba mecanismos. Sus dedos recorrieron un adorno tallado en el lateral derecho, idéntico al del izquierdo, pero al presionarlo sintió un leve ceder. Empujó con más fuerza y un sonido sordo, un gemido de madera y metal oxidado. Rompió el silencio. Lentamente, con un esfuerzo agónico, la estantería giró sobre un eje oculto, revelando un pasaje estrecho y oscuro que olía a humedad y a tiempo estancado. El espacio oculto no era una simple habitación, era la verdadera biblioteca de don Alejandro de la Vega, un santuario secreto para su codicia. En estanterías metálicas, iluminadas por una única bombilla de bajo consumo, se alineaban artefactos que deberían estar en museos, incunables, mapas cartográficos del siglo XVI, monedas romanas e incluso objetos de arte sacro robados de pequeñas iglesias rurales. Todo estaba meticulosamente catalogado, con etiquetas escritas a máquina. Era la prueba irrefutable de una operación de contrabando de patrimonio histórico a gran escala, llevada a cabo durante décadas bajo la fachada de la filantropía. Julián no había tropezado con un simple robo. Había descubierto el saqueo sistemático de la historia de la región, orquestado por el hombre más admirado de la ciudad. La verdad era mucho más grande y sucia de lo que jamás hubieran imaginado. En una pequeña mesa de metal en el centro de la sala, encontraron lo que buscaban, una caja de seguridad. No necesitaron forzarla, estaba abierta. Dentro, varios libros de contabilidad detallaban las transacciones, los nombres de los compradores en el mercado negro internacional y las sumas astronómicas de dinero. Ricardo pasó las páginas con manos temblorosas hasta que llegó al final del último libro. Allí, en una página separada, había una anotación con una caligrafía diferente, más apresurada y nerviosa. Era la letra de la señora Inés. La entrada, fechada el 12 de octubre de 1996, era corta y brutalmente clínica. Incidente en archivo. El joven C descubrió la operación. A de la Vega aplicó la solución final. Activo neutralizado. Silencio asegurado. El término activo neutralizado golpeó a Ricardo con la fuerza de un puñetazo,
robándole el aire. Su hijo había sido reducido a un problema logístico. Justo en ese momento, un ruido en el pasadizo los hizo congelarse. La silueta de una mujer anciana apareció en el umbral, apoyada en un bastón. Era la señora Inés, la bibliotecaria jubilada, cuyo rostro se contrajo en una máscara de terror al verlos allí, con los libros de contabilidad en la mano. Su plan de visitar el lugar una última vez, quizás movida por la culpa, se había convertido en una confrontación inevitable. No hubo gritos ni amenazas. El peso de la verdad descubierta era tan abrumador que solo cabía el silencio. Fue ella quien lo rompió, con una voz temblorosa que era casi un susurro. Él solo tenía curiosidad, dijo, las lágrimas surcando sus mejillas. Nunca debió bajar aquí. Don Alejandro dijo que no había otra opción, que lo había arruinado todo. Su confesión no fue una excusa, sino el lamento de una vida entera vivida bajo el yugo del miedo y una lealtad malentendida. A través de sus sollozos, Inés reconstruyó la noche fatídica. Julián, usando su astucia para eludir la vigilancia, se había colado en el archivo y había descubierto el mecanismo de la estantería. Entró en la sala secreta justo cuando don Alejandro y un socio estaban empaquetando un envío. El pánico se apoderó de ellos. Julián, al darse cuenta de la magnitud de lo que veía, intentó huir. Pero don Alejandro, un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, fue rápido y despiadado. No hubo una lucha prolongada. Fue un acto de violencia rápido, pragmático y definitivo para proteger su imperio. Julián fue silenciado allí mismo, en el sótano de su lugar favorito en el mundo. Inés, que había sido llamada por el ruido, fue obligada a presenciarlo todo. Su silencio comprado con amenazas y la promesa de que su familia, que había servido a los de la Vega durante generaciones, no sufriría las consecuencias. Ricardo la escuchaba, su rostro impasible, su cuerpo rígido por un dolor que trascendía las lágrimas. Cuando Inés terminó, él solo hizo una pregunta. Su voz era un hilo apenas audible. ¿Dónde está? La anciana bajó la mirada, su cuerpo temblando violentamente. Su respuesta fue la pieza final y más monstruosa del rompecabezas. No lo habían enterrado en el bosque ni lo habían arrojado al río. Para asegurarse de que nunca fuera encontrado, don Alejandro había aprovechado la construcción de la nueva ala de la biblioteca, financiada con su generosidad al año siguiente. El cuerpo de Julián había sido sepultado en los cimientos de hormigón del edificio. Su tumba era la propia biblioteca. La verdad completa era una atrocidad arquitectónica. El monumento cultural más celebrado de Puerto Serena estaba, literalmente, construido sobre el cadáver de un niño inocente. Ricardo se derrumbó, no con un grito, sino con el silencio aplastante de un mundo que se acaba. Con la confesión de Inés resonando en el aire viciado del sótano, Ricardo y Valeria sabían que no podían cometer un solo error. El poder de Alejandro de la Vega en Puerto Serena era una telaraña invisible, pero sólida, capaz de silenciar a la policía local o hacer desaparecer las pruebas que con tanto dolor habían encontrado. Tomaron una decisión arriesgada pero necesaria. En lugar de acudir a la comisaría del pueblo, recogieron los libros de contabilidad y, sin decir una palabra, salieron de la biblioteca y se subieron al coche de Ricardo. Condujeron durante toda la noche, alejándose de Puerto Serena, hasta llegar a la capital de la provincia. Al amanecer, se presentaron en la sede de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, entregando la prueba de una conspiración que superaba cualquier ficción y el testimonio de un crimen que había permanecido impune durante 17 años. La operación se desplegó con una celeridad y una discreción que Puerto Serena nunca había visto. No fueron los coches de la policía local los que irrumpieron en la paz de la mañana, sino vehículos oscuros sin distintivos, un equipo de élite de la Guardia Civil, actuando bajo órdenes directas de un juez de instrucción, procedió a la detención de Alejandro de la Vega en su lujosa villa a las afueras de la ciudad. La imagen del benefactor, el hombre cuyo nombre adornaba placas en cada edificio público, siendo escoltado con el rostro desencajado, sacudió los cimientos de la comunidad. Casi simultáneamente,
la señora Inés fue detenida en su modesta casa, aceptando su destino con una resignación silenciosa. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, una onda de choque de incredulidad, traición y horror que destrozó la imagen idílica que Puerto Serena había cultivado durante tanto tiempo. La consecuencia más atroz y necesaria de la confesión fue la orden judicial para excavar los cimientos de la nueva ala de la biblioteca. El edificio fue acordonado, convertido en una escena del crimen a gran escala. Durante días, el sonido de los martillos neumáticos rompiendo el hormigón fue la única banda sonora de la ciudad, un ruido profano que atraía a medios de comunicación de todo el país y a vecinos que observaban en un silencio sepulcral. Elena y Ricardo permanecieron allí, de pie al otro lado del cordón policial, sostenidos por la presencia firme de Valeria. No miraban directamente, pero no podían irse. Necesitaban estar allí para su hijo. El momento en que los forenses, tras horas de trabajo metódico, encontraron restos humanos, un silencio colectivo cayó sobre la multitud. La verdad, sospechada y temida, se materializó de la forma más brutal, confirmando que el monumento al saber de la ciudad era en realidad una lápida. El juicio fue un evento mediático que expuso las entrañas podridas de Puerto Serena al resto del país. Alejandro de la Vega, con la arrogancia intacta, negó todas las acusaciones, intentando pintar a sus cómplices como los únicos responsables. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los libros de contabilidad detallaban su imperio de contrabando, y el testimonio de Inés, ahora cooperando con la fiscalía a cambio de una reducción de condena, reconstruyó la noche del asesinato con una claridad devastadora. Valeria también testificó, explicando con calma el proceso que la llevó a descifrar el último mensaje de Julián. El jurado no tardó en emitir un veredicto: cadena perpetua para Alejandro de la Vega por asesinato y crimen organizado. Para Ricardo y Elena, la sentencia no trajo alegría, solo el peso de una justicia tardía y el fin de una batalla que los había consumido por completo. Después de 17 años, la familia pudo finalmente celebrar un funeral. Fue una ceremonia íntima, lejos de las cámaras y la curiosidad pública. En el pequeño cementerio del pueblo, enterraron una urna con los restos de Julián, dándole por fin el descanso que le habían robado. Para Elena, fue el primer día en que pudo llorar a su hijo sin la tortura de la incertidumbre. Para Ricardo, fue el final de una búsqueda que se había convertido en su única razón de ser. En los meses siguientes, utilizaron parte de la compensación económica que recibieron para crear la Beca Julián, un fondo destinado a ayudar a jóvenes estudiantes de historia con talento para la investigación. Julián ya no era el fantasma de Puerto Serena. Su memoria se transformó en un legado de valentía, un recordatorio de que la curiosidad y la búsqueda de la verdad, aunque peligrosas, son las herramientas más poderosas que existen. Puerto Serena nunca volvió a ser la misma. La confianza que una vez definió las relaciones entre sus habitantes se fracturó de forma irreparable. La biblioteca, tras un largo cierre y un intenso debate público, reabrió sus puertas, pero su atmósfera había cambiado para siempre. Ya no era solo un lugar de conocimiento, sino también un monumento a una tragedia y un recordatorio constante de los secretos que una comunidad puede optar por ignorar. La historia de Julián se convirtió en una cicatriz permanente en el alma de la ciudad, una dolorosa lección sobre la fragilidad de la decencia y la corrupción que puede esconderse tras las fachadas más respetables. La paz de Puerto Serena había sido una ilusión, y la verdad, desenterrada del hormigón, se convirtió en el único cimiento, doloroso pero real, sobre el que la ciudad podría intentar reconstruirse. El final del juicio no trajo consigo una sensación de victoria, sino el silencio profundo y agotador que sigue a una larga batalla. Para Ricardo y Elena, la condena de Alejandro de la Vega no les devolvió a su hijo, pero les concedió algo casi tan valioso: la paz. La tortura de la incertidumbre, ese veneno que había corroído sus vidas durante 17 años, finalmente se disipó. Pudieron transformar su dolor en un propósito tangible. Con los fondos de la indemnización, establecieron la
Beca Julián de Investigación Histórica, un legado que aseguraba que la pasión de su hijo por desentrañar los secretos del pasado seguiría viva, ayudando a otros jóvenes a seguir sus propias búsquedas. Su hogar ya no era un santuario de espera, sino un lugar de memoria tranquila, donde el amor por Julián podía existir sin la agonía de la pregunta sin respuesta, honrando su vida en lugar de solo lamentar su muerte. Puerto Serena, por su parte, tuvo que aprender a vivir con su reflejo en un espejo roto. La caída de Alejandro de la Vega no fue solo la caída de un hombre, sino el colapso de un mito. La ciudad se vio obligada a confrontar su propia ceguera voluntaria, la comodidad con la que habían aceptado la generosidad de un monstruo sin hacer preguntas. La biblioteca, ahora reabierta, se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. La gente ya no entraba solo en busca de libros, sino también para presentar sus respetos en un lugar que era a la vez un templo del saber y una tumba. Las conversaciones en los cafés cambiaron, la vieja confianza se evaporó, reemplazada por una cautela aprendida. La ciudad aprendió de la manera más dura que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la verdad, por muy incómoda que ésta sea. El legado de Minsietz. Julián trascendió la tragedia de su muerte. Dejó de ser el chico de la biblioteca, un cuento de fantasmas susurrado para asustar a los niños, y se convirtió en un símbolo de la valentía intelectual. Su historia demostró de manera contundente que la mente puede ser el arma más poderosa contra la corrupción y la violencia. No fue un detective ni un policía quien resolvió el caso, sino un adolescente que, armado únicamente con su curiosidad y su amor por los enigmas, dejó un rastro que ni el tiempo ni el hormigón pudieron borrar. Su último acto, esconder esa nota codificada, no fue un gesto de derrota, sino un acto de fe en que, algún día, alguien con una mente similar a la suya encontraría la llave. Julián no fue solo una víctima, fue el primer y más importante investigador de su propio caso. Al final, la historia de Puerto Serena es una lección sobre los cimientos sobre los que construimos nuestras vidas y nuestras comunidades. La paz de la ciudad estaba edificada sobre una mentira, una base tan frágil como el hormigón que ocultaba un crimen atroz. La verdad, literalmente desenterrada de ese hormigón, fue destructiva, pero también fue purificadora. Obligó a todos a ver que los secretos, por muy profundamente que se entierren, tienen una forma de salir a la superficie, carcomiendo todo desde dentro hasta que la estructura se derrumba. La verdadera reconstrucción de Puerto Serena no comenzó con nuevos edificios o donaciones, sino con la dolorosa aceptación de que la justicia, aunque tardía, es el único material con el que se puede construir un futuro sólido y honesto. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda incansable de la verdad es fundamental para sanar las heridas de una comunidad, por favor comparte este vídeo. La historia de Julián merece ser contada, no solo como un recuerdo de lo que se perdió, sino como una inspiración para todos aquellos que se niegan a dejar que los secretos permanezcan en la oscuridad. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que nos recuerdan la importancia de seguir preguntando. Gracias por escuchar.